Camino a la santidad. Día 28 de marzo del 2023. Conferencista Apóstol Juan. Temas: testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Segundo, conversación de Jesús con la mujer samaritana. Tercero, el que siembra y el que ciega. Cuarto, curación del hijo de un hombre. Antes de comenzar, vamos a leer el Evangelio de Lucas. Muy temprano, en la mañana del domingo, tomaron las especias aromáticas que habían preparado y se dirigieron a la tumba con algunas otras mujeres. Para asombro de ellas, hallaron que la piedra del sepulcro había sido removida y que el cuerpo del Señor Jesús no estaba allí. Perplejas, trataron de descifrar qué había sucedido. En eso, dos varones se les presentaron delante con ropa resplandeciente, deslumbrante. Atemorizadas, las mujeres se postraron rostro en tierra, porque buscan en la tumba al que vive. Aquí no está, ya resucitó. ¿No recuerdan que en Galilea les dijo que era necesario que el Mesías fuera entregado en manos de pecadores, que lo crucificaran y que resucitaría al tercer día? Entonces recordaron que sí, que era cierto, y corrieron a Jerusalén a contar a los 11 discípulos y a los demás lo que había sucedido. Aquellas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y varias más. Aquello era demasiado difícil para que ellos lo creyeran. Sin embargo, Pedro corrió a la tumba. Al llegar a la entrada, se detuvo y miró. Allí estaban los lienzos solos y regresó intrigado por lo que había sucedido. Aquel mismo día, domingo, dos de los discípulos se dirigían al pueblo de Emaús, a 12 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de la muerte de Jesús. Apenas se dieron cuenta que alguien se les había acercado y caminaba con ellos. Era Jesús mismo, pero Dios no quiso que lo reconocieran enseguida. ¿De qué están hablando y por qué están tan tristes?, les preguntó. Se detuvieron. En el rostro de aquellos dos hombres se reflejaba el inmenso dolor que los embargaba. Uno de ellos, Cleofas, le dijo: Al parecer, eres la única persona en Jerusalén que no sabe lo que ha estado pasando en estos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha estado pasando? Pues que a Jesús de Nazaret, profeta milagroso y extraordinario, maestro que gozaba de la más alta estimación de Dios y los hombres, los principales sacerdotes y jefes religiosos lo entregaron a los romanos para que lo condenaran a morir en la cruz. Creíamos que era el Mesías y que había venido a rescatar a Israel. Pero bueno, hace 3 días que murió. Lo más curioso del caso es que varias mujeres que lo seguían fueron a la tumba esta mañana y regresaron contando que el cuerpo no estaba allí y que unos ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de los nuestros corrieron al sepulcro y de veras allí no estaba. Las mujeres tenían razón. Insensatos y tardos de corazón, les dijo Jesús entonces. ¿Así que les cuesta creer lo que los profetas afirman en las Escrituras? ¿No está claro allí que el Mesías había de sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? A continuación, les fue citando pasajes de las Escrituras, desde el Génesis hasta los profetas, y a medida que los citaba, les iba explicando lo que decían de él. Llegaron a Emaús y Jesús hizo como que iba a seguir, pero ellos le suplicaron
que se quedara con ellos, porque ya había anochecido y se quedó. Una vez sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo fue pasando. En aquel mismo instante los discípulos sintieron como si los ojos se les hubieran abierto de pronto y lo reconocieron, pero se les desapareció de la vista. ¿No nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras a lo largo del camino? Se dijeron pasmados de asombro. Al poco rato partían de regreso a Jerusalén. Cuando llegaron a donde estaban los 11 discípulos y los demás miembros del grupo, estos los recibieron con una gran noticia. El Señor ha resucitado de veras, se le apareció a Pedro. Los recién llegados relataron enseguida que Jesús se les había aparecido y que lo habían reconocido al partir el pan. Y mientras hablaban, Jesús mismo se apareció entre ellos y los saludó. Los discípulos, temblando de miedo, creían que era un fantasma. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó. ¿Por qué dudan de que sea yo? Mírenme las manos y los pies. Tóquenme si quieren y verán que soy yo. Los fantasmas no tienen cuerpo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies traspasados por los clavos de la crucifixión. Los discípulos no sabían si dudar o saltar de alegría. ¿Tienen algo de comer?, les preguntó. Le dieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel, y se los comió delante de ellos. ¿No recuerdan que cuando todavía estaba con ustedes les dije que cuanto Moisés y los profetas y los salmos dicen tenía que cumplirse? Entonces les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras, y les explicó: está escrito, y era necesario que el Mesías sufriera, muriera y resucitara al tercer día, y que comenzando en Jerusalén, en el mundo entero se proclamara que hay perdón de los pecados para los que se arrepienten y creen en mí. Ustedes son testigos de que las Escrituras se cumplieron. Pronto enviaré sobre ustedes al Espíritu Santo, tal como lo prometió el Padre. No salgan ahora mismo a proclamar el mensaje, quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo y los llene con poder de lo alto. Tras aquellas palabras, los condujo a Betania. Una vez allí, alzó las manos y los bendijo, y mientras los bendecía, fue elevándose hasta que desapareció. Acababa de ser llevado al cielo. Después de adorar, los discípulos regresaron a Jerusalén, henchidos de gozo. Desde aquel día en adelante pasaban el tiempo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Conferencista Apóstol Juan. Recordamos nuevamente los temas. Testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Conversación de Jesús con la mujer samaritana. Tercer tema, el que siembra y el que ciega. Cuarto tema, curación del hijo de un hombre. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba también Juan, en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es. Y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que oyó, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este signo que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sichar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. La hora de sexta son las 12 del día. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Sí, quizás es este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él,
Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: si le habrá traído alguien de comer. Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega, y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos los recibieron. Vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Cafarnaún uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, ¿no creeréis? Y el rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijéronle: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó en él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Amén. Te alabamos, Señor Jesucristo. Bendice tu pueblo, Señor. Sana tu iglesia. Purifícanos, Señor. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son
bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.